Pues lo dicho, vamos a hablar de sentimientos y en especial de uno que causa mucho dolor y que hay veces que no se sabe muy bien cómo afrontar. Por eso nos acompañan desde Psique Psicólogos para darnos una pequeña ayudita. Carmen Terés, buenas noches. Buenas noches. Lo primero que hay que intentar aclarar es en qué consiste el duelo, qué es exactamente. A ver, el duelo lo podemos definir como algo así como un proceso normal y doloroso que sufrimos ante la pérdida de un ser querido. Vale, entonces aquí tenemos que destacar varias cosas. Es un proceso. ¿Qué significa? Que requiere tiempo. Todos necesitamos nuestro tiempo para superar una situación tan complicada como eso. Normal. Sí. Un duelo después de la muerte de un ser querido es normal que todos lo tengamos, ¿vale? Y doloroso. ¿A quién no le duele perder a un ser querido? Eso tenemos que interiorizarlo y decir, no es tan malo sentir esa pérdida, es bueno sentirla, que a veces nos negamos a ello. O sea que lo primero que tendríamos que tener claro es que va a pasar un tiempo, ese tiempo tiene que pasar necesariamente, sí o sí, y bueno, que hay que aprender cómo afrontarlo. Efectivamente. No significa que el tiempo lo cure todo, es lo que hemos comentado varias veces. Simplemente que requieres tiempo para ir acomodándote y a un poco interiorizar esa pérdida. No significa que en un día estés bien. Un tiempo, cada uno necesita el suyo. 6 meses, 1 año, 2. Ya si pasamos de ese tiempo podríamos hablar que ya no hemos tenido las herramientas suficientes para enfrentarnos a ello. Pero es normal que una persona que ha perdido a alguien importante lleve 2 meses mal, lleve 2 meses triste. Vale, eso no lo vamos a negar. Silvia Mateo, buenas noches también Buenas noches. a ti. Cuando se habla de duelo, normalmente en películas, series, siempre se habla de las fases del duelo. ¿Esto es cierto? ¿Hay unas etapas diferenciadas? Así es. En el duelo, como ese proceso, como explicaba Carmen, se pasa en diferentes momentos. Cuando nosotras sobre todo detectamos en la consulta cuando no han pasado esas fases, es cuando tenemos que intervenir y cuando tenemos que ayudarles a darles esas herramientas necesarias para afrontarlas. Las fases principales del duelo, la primera es evidentemente la negación. Todos pasamos por ella y significa que no estamos aceptando esa situación, que nos negamos a aceptar que es cierto, porque nos produce un dolor desgarrador como para poder asimilar que es verdad. Pero bueno, dura muy poquito. Hay personas que no, que directamente viven como si no hubiera ocurrido la muerte, como si no hubiera pasado, porque no quieren sufrir. Algo que estamos equivocados, directamente necesitamos sufrir, vivirlo y sentirlo. Después de esa fase de negación pasamos a una fase de rabia, porque necesitamos dar explicación y dar un motivo de por qué ha ocurrido. Date cuenta que hay momentos en los que no hay explicación, porque es que no la hay. Forma parte de la vida, o sea, la muerte forma parte de la vida y luego también en casos en los que es más traumático cuando es inesperado, personas jóvenes, en las que pues eso, no te puedes despedir de ella, no hay una explicación clara de por qué ha tenido que ocurrir, una persona tan joven que haya tenido que morir de una enfermedad, ¿no? Entonces ahí resulta también una fase en la que mostramos mucha ansiedad, mucha rabia, estamos más irascibles, todo nos molesta. Luego después de esa fase continuamos con la fase de tristeza, que es quizá la que más se alarga en el tiempo y la que bueno, consideramos también normal, echar de menos a esa persona, el notar su ausencia, el que hay fechas importantes y no la encuentras ahí, ¿no? Y luego por último está la fase ya de aceptación, en la que sigo recordando a la persona, pero ya no me produce dolor, sino que de alguna manera estoy aceptando y estoy integrando en mi vida que esa persona ya no existe. Y en esa fase ya estoy preparada para pensar en el futuro y para pensar en que hay otras situaciones y hay otras actividades y hay otras personas que también son importantes en mi vida. Me decías que cuando una de estas fases no se pasa, no pasamos por ella, o igual también hay casos en los que las personas se quedan ancladas en una de las fases. No sé cómo puede darse cuenta una persona de que no está siguiendo el camino adecuado, de que igual necesita ayuda. Normalmente no se dan cuenta porque yo siempre digo que si no lo hubiera estudiado tampoco lo sabría.
Entonces, nos damos cuenta cuando nuestro comportamiento no es normal, cuando estamos más irascibles con los demás, cuando quizá nos mostramos más agresivos o podemos desarrollar cualquier tipo de adicción, cualquier tipo de trastorno de ansiedad e incluso puede aparecer también trastornos depresivos, ¿vale? Que inicialmente pueden aparecer como un duelo, pero que luego más adelante ya se convierte en otro tipo de problemas. Es ahí donde normalmente a veces pedimos ayuda o nos damos cuenta de que no estamos bien. Sí. De que no dormimos bien, de que lo llevamos alargando, de que yo no estoy igual. Entonces es ahí cuando empezamos un poco a rascar y vemos que es que hay un duelo que no se ha aceptado. El dolor desaparece al final cuando aceptas, nos decías. Claro que sí. Desaparece, aprendemos a aceptar que esa persona no está. ¿Desaparece en todos los casos? Desaparece si tú quieres que desaparezca. También es muy importante la actitud que tú quieras tener. A veces pensamos que si sufrimos más, le queremos más a la persona, y eso no es así. Es una idea totalmente errónea que se suele tener, ¿vale? Es muy común, quizá también por cultura, ¿no? Pues el ir de luto es mostrar mi dolor y mi pena, el no divertirme, cómo voy a salir si hace un año que se ha muerto mi marido, cómo voy a irme de excursión o cómo voy a hacer actividades. Es un poco creencias ya erróneas que también hay que eliminar. Y también igual el secreto está en normalizar, bueno, pues eso lo decíamos al principio, aceptar que es un proceso que tenemos que pasar y que igual es bueno también llorar, desahogarte, que ayuda. Efectivamente, al final cada uno tiene que expresar los sentimientos que lleva dentro. Muchas veces cuando vas a un entierro o algo dicen, mira qué mal está, que está llorando. Dices, no es lo normal que esté llorando. Al final, ¿qué tiene de malo que esté expresando eso? En cambio, ves a otra que decimos, mira qué entera está. Y eso realmente es bueno. Al final todos necesitamos desahogarnos, sacar lo que llevamos dentro. Es verdad que un poco lo que decía Silvia, de cara a la sociedad intentamos a veces ocultar de ¿cómo voy a pasármelo bien si hace 6 meses que me he quedado viuda? Bueno, es que una cosa no quita la otra. No puedes estar alegre en determinados momentos o disfrutar, aunque haya pasado poco tiempo. Claro que sí, lo que pasa que dices, es que como me vean disfrutando, ¿qué van a pensar de mí? Dices, bueno, van a pensar que tienes que seguir tu vida. Eso no significa que no estés echando de menos a esa persona. Significa que te estás dando cuenta de que tienes que vivir con ello. Entonces, el normalizar todas esas emociones que tienes dentro es lo mejor que se puede hacer. Pero es también muy complicado porque decimos, ¿cómo voy a llorar delante de mis hijos? Bueno, acabas de perder a un padre, ¿por qué no lo vas a hacer? Es que es signo de debilidad, no, es signo de dolencia. ¿Y entonces qué pueden hacer las personas cercanas a una persona que acaba de irse, que ya no está en su núcleo, que ha desaparecido? ¿Qué pueden hacer? Lo primero es sentir y dejar sentir todo lo que llevan dentro. No poner un bloque y decir, no puedo ahora venirme abajo. Todos tenemos derecho a sufrir, ¿vale? Y los que tenemos alrededor, muchas veces intentamos ayudar y lo empeoramos, como diciendo, no llores. ¿Pero por qué no voy a llorar? Si es que lo que tengo dentro, entonces ¿qué hago? ¿Llorar solo cuando estoy sola? No, necesitamos llorar. O, ¿por qué no quieres ir a este sitio? Bueno, pues sabes que iba a este sitio siempre con determinada persona que ahora no está, pues prefiero un poco más de tiempo. Pues no forzando de, que tienes que ir. Vamos a un poco a darnos tiempo. También muchas veces la gente lo que hace es, le he apuntado todas las actividades que he visto, porque así está entretenida. Bueno, también necesita su tiempo para pensar y acostumbrarse en su día a día a que esa persona no está. Entonces, no tanto forzar a esa persona que esté bien, sino darle tiempo para que ella se recupere y dejarle que sienta. Quizá uno de los momentos más duros para cualquier persona que pasa por estos momentos es afrontar el momento de la despedida, de decir adiós o en el peor de los casos de no poder haberlo dicho. Así es muy importante despedirnos. En la consulta, en los casos en los que vienen, ¿no? Y yo siempre pregunto, ¿no? Cuando vienen por duelo, ¿te has podido despedir de la persona? Bueno, no me dio tiempo, no pude entrar en la habitación, no le pude decir, no llegué a tiempo, vivía fuera y no llegué cuando falleció. Entonces es importante despedirnos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues yo siempre digo que le hacemos un pequeño homenaje. Yo cuando vienen los pacientes traen un objeto, cosas personales que les recuerde a ellos, una foto, lo colocamos y hablamos en primera persona, como si lo tuviéramos allí.
y le expresamos lo que sentimos, lloramos. Para mí es un momento muy especial, muy bonito, porque tenemos el privilegio de conocer a otras personas que ya no existen y conocemos a otras personas a través de la otra persona. Y además es un momento muy especial y necesario, que llora a la persona, que dejas que suelte y que exprese eso que necesita, que pida perdón, que a veces necesitan pedir perdón, o se arrepienten de cosas que han hecho y no les ha gustado, y creo que es un momento fundamental. Bueno, pues ya para acabar y brevemente, porque nos quedamos sin tiempo en el magazine, ¿cómo afrontamos el futuro? Unas breves pinceladas y ya, si la gente se queda con ganas, volveremos aquí a estar con vosotras de Psique Psicólogos. ¿Cómo afronta el futuro sabiendo que esa persona ya no está? Al final tienes que seguir con tu vida. Es verdad que tú has construido tu vida estando esa persona, pero ahora que no está, tienes que seguir con ello. Muchas veces el simple tema de papeleos, no, es que lo hacía antes todo mi marido y como ya no está, que me lo hagan mis hijos. No, es algo que tienes que interiorizar esas acciones que hacía esa persona que ya no está y hacerlas tú. O lo que hablamos, seguir disfrutando, seguir haciendo las cosas que te apetecen. Si antes ibas a pintura, ¿por qué no ir a pintura ahora? Un poco seguir con tu día a día, aunque eches de menos a esa persona, pero con tu día a día, y verás que poco a poco con el tiempo ese sentimiento va disminuyendo y lo vas aprovechando mejor, ese futuro. Pues muchísimas gracias a las dos por haber compartido este momento en el magazine de la 8. Volvemos dentro de 15 días también a hablar de sentimientos y hablar de emociones y de cómo llevarlas. Muchas gracias por haber estado con nosotras. Nos vemos pronto. Bueno, pues ahora vamos a irnos de excursión hasta Ágreda, porque este fin de semana prepararon un recorrido muy especial por los alrededores.